describir a una persona como alguien de confianza puede significar un halago. Si alguien dice, uy, no, Andrea, de verdad, esa señora es de confianza, para mí eso es como, wow, gracias. Pero hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de confianza. ¿Cuál sería la forma incorrecta? Bueno, la forma incorrecta es cuando nos valoramos a nosotros mismos por encima de Dios y eso significa arrogancia, pero la forma correcta significa que tú y yo nos valoramos a través de Cristo. La confianza en el mundo natural es dependencia de uno mismo, pero la confianza en el mundo espiritual es dependencia de Dios en su máxima expresión y conlleva a una confianza en la presencia del Señor. Vamos a mirar lo que dice el Salmo 137 y este es un salmo increíble porque la Biblia nos muestra cada uno de los autores, cada uno de sus personajes, tal cual ellos fueron, gente de carne y hueso, gente que estaba a veces triste, gente que estuvo feliz, gente que se enfermó, pero que nos deja un ejemplo y que queda aquí como un espejo y un modelo para ti y para mí. Y el caso del Salmo 137 es increíble porque nos deja ver al pueblo de Dios cuando había sido llevado cautivo a Babilonia. Yo no sé quiénes de ustedes han escuchado esa canción de Ríos de Babilonia. No me acuerdo cómo, en inglés es como de no sé qué de Babilón. Na, 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 na. Yo no canto porque se quiebra la pantalla, empieza a llover. Ese no es mi don. Pero, bueno, Richard dice que él ha escuchado la canción. ¿Ustedes la han escuchado? La de Ríos de Babilonia. Bueno, esa canción está inspirada en el Salmo 137. Y lo que este salmo nos deja ver es el pueblo de Dios cuando estaba pasando por un momento muy difícil y ellos abren su corazón. Mire lo que dice. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de vuestros cánticos de Sión. Y ellos respondieron, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? Y era un momento muy difícil porque el pueblo de Dios había perdido su confianza. Y otra vez, hay algo muy consolador que nosotros podemos observar en este capítulo. Y eso tan consolador es que es un recordatorio de que tú y yo podemos ser auténticos y podemos ser honestos con Dios y que no necesitamos censurar nuestras oraciones. Él puede aguantar aún nuestros pensamientos más oscuros. Él es Dios, Él es soberano. Y cuando tú estás triste, cuando tú estás enojada, cuando tú estás enojado, cuando estás preocupado, cuando parece que tienes una duda terrible en tu corazón, todavía puedes venir con Dios y decirle, Señor, me siento así, me siento mal, esto me duele. El pueblo de Dios había perdido su confianza en la presencia de Dios y el salmista está en Babilonia, lejos de Jerusalén y del templo, está lejos de la presencia de Dios, pero lo peor del exilio era que el pueblo de Dios tenía ese sentimiento o esa sensación de que Dios estaba lejos de ellos y era algo muy doloroso. Lo peor del exilio para el pueblo entonces era justamente eso, no poder tener esa comunión con Dios, no poder estar ahí en el templo, no poderlo adorar. Algo que caracteriza al pueblo de Dios es la alabanza y la adoración. Siempre los sacerdotes, los que entraban a la presencia de Dios, tenían también los tañedores y los tañedores eran como esos adoradores, los que tocaban las arpas, los que tocaban las liras, los címbalos. De hecho, la semana pasada, el día viernes, no, el día jueves, el día de Acción de Gracias, yo les compartí un devocional en el cual yo les contaba cómo nuestra alabanza y nuestra adoración también es un arma de gratitud que nos puede ayudar a vencer en nuestros momentos de prueba, en nuestros momentos difíciles. No hay nadie que entre a la presencia de Dios, que comience a cantar, que comience a adorar en espíritu y en verdad, que salga igual, porque la alabanza y la adoración tiene un poder, la música es poderosa. Yo no sé si ustedes han visto cómo transmite, pero si tú estás triste y te pones a escuchar música, no sé, de esa de planchar, de esa de cortarse las venas, de esa música romántica, de que él me mintió, de mí se burló, se fue con otra, terminas peor. Pero
Cuando tú estás pasando un momento difícil y tú pones una adoración y tú comienzas a decir, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, cuando levanto mis manos, llega una nueva unción a mi vida y tú te metes en esa presencia de Dios. Toda la atmósfera espiritual de tu vida, de tu casa, de tu vehículo, donde sea que tú estés, va a cambiar. Haz la prueba. O sea, si nunca lo has hecho, hazlo hoy. O sea, métete con Dios, pon una alabanza ahí en tu carro, en medio del tráfico. Piensa en lo que está diciendo esa música y vas a ver cómo esa adoración transforma el ambiente espiritual de tu vida. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Dios. Ellos se caracterizaban por la alabanza. Entonces, vuelvo otra vez a lo que les estaba diciendo del devocional de la gratitud. Cuando yo les decía de que la alabanza es un arma espiritual, recordábamos el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, donde el rey Josafat tuvo una situación muy terrible. 3 ejércitos extranjeros, enemigos, malvados, poderosos, venían en contra de él para atacarlo. El pueblo de Dios no tenía ni las armas, ni los recursos, ni la preparación para enfrentar este ejército. Se puso muy triste, hasta que el Señor levantó un hombre de fe, Asiel, un adorador, un profeta, y cuando estaban ahí orando le dice: Rey Josafat y todos ustedes, congregación de Israel, no estén tristes, no va a haber razón para que ustedes peleen, el Señor mismo peleará por ustedes, simplemente alaben al Señor. Y cuando ellos comenzaron a cantar, comenzaron a alabar, el enemigo vino, pero entre ellos mismos se atacaron. Y el pueblo de Dios, una vez más, pudo levantar bandera y pudo decir: el Señor está con nosotros, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, el Señor les dijo al rey Josafat y a todo el pueblo: estén quietos, porque mañana ustedes van a ver la salvación de Jehová. Solamente alaben, solamente canten. Estás llorando hoy, alaba a Dios. Estás preocupada hoy, alaba a Dios. Estás pasando por un momento de duelo, por un divorcio, por una pérdida económica, porque no sabes cómo solucionar ese problema, alaba a Dios. Antes de irte donde el abogado, antes de ir al banco, antes de solicitar ese préstamo, antes de hablar con tu jefe, alaba a Dios. Levanta las manos y dile: Señor, aquí estoy. Aunque yo no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Comienza a cantarle al Señor, porque así como cuando tú cantas canciones de nostalgia, canciones de despecho, tú te pones triste. Cuando tú exaltas a Dios, Él se glorifica en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Haz la prueba y vas a ver la gran diferencia. El pueblo de Dios había perdido su confianza en la presencia de Dios. El salmista está en Babilonia, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de la presencia de Dios. Y lo peor del exilio para el pueblo de Dios era justamente ese sentimiento, esa angustia, ese dolor de estar lejos de Él. Dice el versículo 1, Salmos 137, versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Y fue ahí cuando ellos pudieron volver a anhelar la presencia del Señor. Oremos y digámosle: Dios, ayúdame hoy, justamente hoy, en este día, a anhelarte a ti, a poder recuperar esa confianza en que tú lo harás una vez más. Este salmo entonces nos deja ver cómo tú y yo podemos ser transparentes, cómo es un recordatorio de que podemos ser auténticos, de que podemos ser honestos con Dios y decirle: Señor, hoy mi confianza está por el piso, hoy yo ya no puedo más, yo confío en mí, en mis ideas, en mis recursos y no se dieron las cosas, mi trabajo no fluyó como tenía que fluir, mis hijos no pudieron estudiar, nos deportaron, tantas cosas difíciles que vivimos, pero que hoy, a pesar de todo eso, tú puedas decir: Señor, yo seguiré confiando en ti. Pero número 2, lo que encontramos acá en el devocional, y por acá tengo mis noticas, es la confianza restaurada. En esta primera parte que leímos del Salmo 137, vimos cómo se perdió la confianza por un momento muy difícil que el pueblo estaba pasando allá en el exilio, allá en Babilonia, que no tenían ganas de cantar, no tenían ganas de alabar a Dios, querían era llorar y quejarse, como tú y yo muchas veces. Pero aquí en Primera de Juan, vamos a abrir nuestra Biblia, Primera de Juan capítulo 3, vamos a ver cómo la confianza es restaurada. Primera de Juan capítulo 3, del 1 al 11. Acá tengo la Reina Valera y también tengo la NBI, la Nueva Versión Internacional. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Voy a continuar en el versículo 11. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Si alguien posee bienes materiales y ve a su hermano pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino de hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Versículo 23. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. Primera de Juan, capítulo 4, para los que tienen ahí la Biblia. Hola Pau, Dios te bendiga, si a día no te veíamos por acá, bienvenida. Hoy hablando de cómo tener confianza y aquí en estos capítulos hablamos de la confianza recuperada. De esa confianza que de pronto en un momento se perdió, cómo esa confianza se puede restaurar. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Ojo para ustedes que están aquí llegando y por primera vez. Vamos a encontrar mucho contenido de fe, vamos a escuchar un montón de personas hablando de Dios. Si ustedes van a YouTube, van a encontrar un montón de prédicas. Si usted pone prédica de confianza, prédica de fe, prédica de sanidad, oración, van a encontrar de todo. Pero tengamos cuidado porque hay falsas enseñanzas, hay distorsión de la palabra de Dios. Y la Biblia lo que dice justamente es eso. No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo, sino sométanlo para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Versículo 2. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Mire pues. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todos los caminos no conducen al Padre. La gente dice, todos los caminos conducen a Roma. Eso es lo mismo, es el mismo Diosito al que usted le ora, es el mismo al que yo le oro. No, Señor, solamente hay un Dios con D mayúscula. Recordemos cómo los pueblos paganos, aún en los tiempos bíblicos, tenían un montón de dioses y ellos se burlaban del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, porque ellos oraban al Dios que no podían ver, que no podían tocar. ¿Por qué? Los demás pueblos necesitaban un Dios hecho de papel, de madera, de bronce, de algún metal precioso, pero los israelitas adoraban a un Dios que no podían ver, a un Dios que en el desierto les daba maná. Ellos querían carne, ellos querían comer otras cosas, pero ese Dios al que ellos no podían ver ni tocar era real y proveía para ellos. Y aquí la palabra del Señor nos dice que todo profeta y todo el que predique y no confiese a Jesucristo como el centro es una herejía, es un falso profeta. Entonces todos los caminos no conducen a Dios, todos los caminos no conducen a Roma, falso. Si tú vas para Medellín, Colombia, no puedes
puedes tomar un avión que va para San Salvador, que va para Managua, que va para Chile, que va para Ecuador. Tienes que ir, meterte a la página y buscar un vuelo que va desde el aeropuerto del lugar donde tú vives hacia Medellín, porque vas para Medellín. Entonces, todos los caminos no te conducen al mismo lugar. Y la Biblia dice que hay un solo camino que lleva al Padre, que ese es Jesucristo. Y eso es lo que nos dice este versículo aquí. Queridos miembros de esta comunidad devocional, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Juan 4:1. Sino, sométalo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido muchos falsos profetas. Por todo lado hay gente predicando, por todo lado hay gente hablando de fe, gente hablando de reprogramar nuestra mente para el éxito, gente hablando de meditar. ¿Pero de meditar en qué? Si tú vas a meditar, medita en la palabra de Dios. Si tú vas a orar, pídele al Espíritu Santo que Él te asista y que Él te guíe para que tú y yo no estemos engañados. ¿Cómo podemos discernirlo? Versículo 2. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Quien no reconozca a Jesucristo no es de Dios. Hay religiones que dicen que Jesús es un profeta más. Hay otros que dicen que sí, que hay que orar a Jesús, pero que hay otros intermediarios para llegar al Padre. Pero la Biblia nos dice claramente que solamente es a través de Jesucristo. Dice, todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y en efecto ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y obviamente el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. Qué poderosa es esta palabra, increíble. A ver, yo las leo, por aquí me está... Así es, Lisandra dice, yo no puedo ni siquiera escribir Dios con D minúscula. Saben que a mí me pasó porque yo edito a veces como pedacitos del devocional para compartirlo y en ese editor que hay aquí en TikTok o en CapCut y eso, a veces uno pone que le ponga subtítulos y él simplemente los pone, pero uno tiene que ir y revisar porque muchas veces Dios lo pone con D minúscula y ese no es Dios. O sea, siempre, qué bonito eso que dices, Lisandra, tienes razón. Por aquí Fer dice, sí, yo me empecé a dar cuenta y ahora veo mejor sus prédicas. Gracias Lisandra, de Fernanda. De verdad que hay mucho engaño, hay mucho espíritu de error y ustedes todo lo que escuchen tienen que pasarlo por el filtro de la fe, por el filtro de la palabra de Dios y que se predique a Jesucristo, que se predique cristocéntricamente, que sea todo guiado por la palabra de Dios y por Cristo. ¿Por qué nos llamamos evangélicos? Porque vivimos el evangelio. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque creemos en Cristo Jesús. Entonces no se trata solo de religión. Yo estaba hablando de eso con mi hijo menor ayer. Él me decía, mamá, yo tengo amigos católicos que aman tanto a Dios, que no dejan que les den droga en la escuela. Yo les decía, papi, ¿qué es eso? No se trata de que tú seas cristiano, evangélico, que te profeses o te hagas denominar de una religión, sino que vivas la fe, que vivas la palabra. De hecho, aquí en el devocional, especialmente en TikTok, hay muchas personas que me dicen, André, yo soy católica o yo soy de X o Y religión, pero me gusta esta palabra, siento que Dios me habla, mi vida ha cambiado, he crecido en mi fe. Es eso, o sea, yo no estoy predicándoles no vuelvan a su iglesia, sino que vengan hacia la mía, no, estamos hablando de lo que la palabra de Dios puede traer y cuando tú y yo nos sumergimos en ella, cuando tú y yo la vivimos, nuestra vida cambia, nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar se va transformando, entonces la confianza es restaurada. La confianza y el amor van de la mano. Si sabes que Dios te ama, entonces le amas y también puedes amar a los demás, por lo que vas a vivir confiadamente ante Dios y ante los demás seres humanos. Por eso no se trata de estar juzgando o criticando al otro. Es como cuando alguien vende un producto, entonces logra venderlo criticando otro producto y no es así. O sea, eso pasa mucho con los productos naturales, ¿no? No, es que ellos tal cosa o es que ese producto aquí y allá, en cambio el mío,
O sea, no tienes que difamar otro producto para poder vender el tuyo. Así de sencillo. Y eso es lo que la palabra nos dice, que amar, que cuando tú amas a Dios puedes amar a los demás y puedes convivir con ellos y puedes ayudarlos a salir del engaño sin necesidad de ir y juzgarlos. Yo no puedo venir y decirte, no, tira esas imágenes, quiébralas. No, esa es tu fe. El otro día yo les contaba como cuando mi esposo y yo nos casamos, pues ya pertenecíamos a la iglesia cristiana evangélica. Yo nací en una familia así, mis padres son pastores evangélicos, pero mi esposo conoció de Cristo y se unió a la fe evangélica ya cuando tenía como 22 años. Pero cuando nos fuimos a casar, después de 5 años de novios, recuerdo que mi suegra le dijo, mijo, yo soy católica y pues yo te quiero dar la bendición. Y para ella darle la bendición era, mi amor, arrodíllese y en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esa era su fe. Entonces mi esposo le iba a decir, ay, no, mamá, a mí no me eche la bendición, porque yo soy cristiano evangélico. No, esa es la fe de ella. Esa era su forma de bendecirlo. O sea, eso no significa que él se vaya a seguir persignando, él tiene las razones por las cuales no se persigna, pero a lo que quiero llegar es eso, esa es la fe de ella. Y un día cuando Cristo se revela a su vida, a su corazón, ella ya ve las cosas de otra manera. Ahora ella antes nos dice, vengan, oren por mí, venga, establezcamos la presencia de Dios en esta casa, porque yo sé que no es solo con echarnos la bendición, no, es que traigamos a Dios acá, es que no permitamos en esta casa bebidas alcohólicas, es que en esta casa no se digan vulgaridades, es que en esta casa no se permita la infidelidad, ¿sí ves? Entonces es algo mucho más profundo, y cuando Cristo se revela a una persona, Él es el que hace la obra, porque dice la Biblia que Él es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Quien convence no es la mamá, quien convence no es la esposa, quien convence es el Espíritu Santo. Yo no puedo convencerte de que hagas o dejes de hacer algo, es la palabra de Dios. Entonces el amor, volviendo aquí al tema, no es solo un sentimiento, también conlleva a una acción. Dice el versículo 16 y 17. Primera de Juan, para los que están llegando y toman notas. Felipe Reyes, Dios te bendiga. Mira, Fernanda, qué lindo lo que dice: en mi casa no más alcohol. Wow, qué bonito. Maggie dice: yo soy cristiana evangélica, siempre con Dios. Amén, qué bonito. Gracias a todos por esos comentarios, por participar. Wow, Elizabeth lleva ya 3 años conectándose aquí al devocional. Qué bendición. Por aquí Esther dice: yo soy adventista y gracias a mi amiga Jenny llegué aquí al devocional y me gusta escuchar la palabra. ¡Guau! ¡Qué bonito, Esther! Me gusta tanto poder leerte y poder saber eso tan especial que me comentas aquí. Gracias. Qué bonito, Lanchi, Dios te bendiga. Bueno, vamos a ir concluyendo. El amor entonces no es solo un sentimiento, sino que conlleva a la acción. Imagínate que a nosotros el esposo nos diga: yo te amo, yo te amo, yo te amo, pero no se apersona de la relación, no convive con nosotros, no aporta ni emocional ni materialmente. Entonces el amor no solamente es palabras. Mire lo que dice Primera de Juan 3, 16 al 17. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Si alguien posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Es importante decirles a las personas que Dios las ama, pero también es importante nosotros decirles cuánto las amamos con nuestras acciones. A veces hablan más duro nuestras acciones que nuestras palabras. Nuestro esposo nos puede decir: te amo, te amo, te amo, pero sus acciones pueden decirnos lo contrario. Así que es importante decirle a las personas que Dios les ama, pero también demostrárselo. Este mandamiento es un desafío grandísimo, especialmente en este mundo donde nosotros estamos, que vivimos personas que están desesperadamente necesitadas de un abrazo, necesitadas de una palabra de fe. Por eso existe este devocional, para decirte que no estás solo, que no estás sola, que Cristo te ama, que pagó por tus pecados. En esta época que celebramos Navidad, yo por aquí ayer, a ver, les muestro un poquito, miren esa belleza que estoy armando. Y para mí, ¿sí vieron el arbolito? Y para mí Navidad es tan especial porque
Me recuerda que Jesucristo vino en carne y sangre, que nació de una virgen, que nació en un pesebre humilde, pero que luego creció, que se hizo hombre y que dice la palabra de Dios, que nos amó tanto que entregó su vida y que nos recuerda hoy a ti y a mí, hermanos, hijitos, no amemos de labios, sino de verdad. ¿Cómo demostró Jesús su amor? De verdad, yendo a la cruz por nosotros. Entonces la confianza es lo opuesto a la condenación, la cual nunca proviene de Dios. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otra versión dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Están unidos a Cristo Jesús, no a. Esa palabra cambia. Para los que están unidos a Cristo Jesús, tú estás unido a Él y ya no hay condenación. La condenación proviene o del demonio, que es el acusador, o de nuestro propio corazón. No hay nada más horrible que la culpa. Alguien dijo, no hay almohada más suave que una limpia conciencia. Váyase a dormir usted tranquilo después de que le rayó el carro a alguien, que se chocó en un estacionamiento y se largó y se fue y no puso la cara. No se queda con culpa. O después de que le mintió a la mamá, o que le mintió al esposo, o que le mintió a la esposa, uno se queda con culpa. Les voy a contar algo chistoso que me pasó a mí. Una vez, mi esposo estaba antojado de una chaqueta. Era beige, súper linda, él es muy clásico y siempre usa casi que tonos oscuros. Y se antojó esa chaqueta y yo se la regalé. Bueno, y éramos felices con la chaqueta, él se la ponía de vez en cuando. Pero un domingo él llegó de la iglesia y la dejó en el mueble. Y yo, ay, le voy a lavar la chaqueta a mi esposo. Y bueno, ¿cómo es que meto a lavar la chaqueta y se la daño? Cuando esa chaqueta salió estaba llena de unas microfibras negras, yo no sé cómo, en la secadora como que yo no limpié el filtro, bueno, se dañó la chaqueta. Y yo decía, Dios mío, ¿ahora yo qué hago? ¿Ahora yo qué hago? Le hice todo, busqué remedios naturales, pues nada, no se podía. La sacudía, le hice hasta con un cosito así, con afeitadora, eso no le salía. Me fui al parque a hacer ejercicio con una amiga y me la llevé y como ella es toda buena ama de casa, le dije, hey, ¿cómo le quito esto? Y ella la mira y me dice, eso no tiene solución, bótela. Entonces pues la cogí y la boté a la basura. ¿Cómo es que al domingo siguiente a mi esposo le da por buscar la chaqueta? Y yo callada, se iba a ir para la iglesia y yo callada, no la encontró. Obviamente, se va para la iglesia a buscar la chaqueta por ningún lado. Bueno, se acaban los 2 servicios de la iglesia el domingo y vuelve y me dice, Andrea, qué raro eso de la chaqueta. Sí, ¿cómo se va a desaparecer? Ya, ahí yo ya no pude más con la culpa. Y le tuve que confesar la verdad. Le dije, amor, yo se la dañé. Obviamente después se la repuse, le compré otra de Temu. No debería comprar en Temu porque eso es un mercado ahí horrible, pero bueno, lo cierto del caso es que fui y le compré una como de $10 parecida y él se la pone, a él le parece bonita, la usa, pero yo no pude con la culpa, o sea, tarde o temprano tuve que confesarle la verdad y decirle, yo fui la que le hice el daño, gracias a Dios no se molestó, le dio risa, yo no le quería dañar el domingo temprano, por eso no le dije temprano. Pero es que hay una gran diferencia entre la condenación, que es esa autocrítica que nosotros tenemos que nos va debilitando, o la convicción de pecado. O sea, una cosa es remordimiento, otra es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que nos redarguye. O sea, en lo natural cuando tú haces algo malo, ay, qué embarrada, qué culpa, perdón, espero que eso no sea mala palabra para nadie. En Colombia embarrada es como cuando cometes un error, como Dios mío, ¿por qué hice eso? ¿Cómo saco la pata del balde? ¿Cierto? A veces uno por sacar la pata mete la otra y se vuelve peor la cosa. Pero entonces cuando en lo natural tú cometes un pecado, tú le fallas a alguien, sientes culpa, tienes remordimiento, es ese esposo que va y lleva flores porque estaba coqueteando, unos chocolates, no sabe cómo sacar la pata del balde, ¿cierto? Pero eso es remordimiento y eso no causa cambio, eso no trae arrepentimiento genuino. Pero en cambio cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo ahora mora en ti y ya no tienes remordimiento. El Espíritu Santo te redarguye y te convence. Entonces ya no es solo culpa, porque esa culpa se quita cuando tú la traes a Dios, cuando tú confiesas tu pecado y te apartas. Yo tuve que confesar lo que yo había hecho mal, yo tuve que sanar mi corazón de esa manera porque si no la culpa no me hubiera dejado estar en paz, yo me hubiera podido quedar callada, pero no podía. Entonces la diferencia entre la condenación
y lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es abismal. ¿Por qué? Porque la autocrítica nos debilita, pero en cambio la convicción de pecado, la cual viene del Espíritu Santo, nos lleva a un arrepentimiento genuino y a un cambio de vida. Cuando tú te arrepientes es, voy por este camino, pero doy un giro completo y me voy por otro camino. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, Él es muy específico y sabemos que nos hemos equivocado. Y el propósito no es señalarnos, no es tirarnos por allá a un rincón, no. El propósito es ayudarnos a arrepentirnos, ser restaurados y ser levantados nuevamente. Por otro lado, la condenación es más bien un sentimiento nebuloso y de culpa y de vergüenza que nos hace sentir mal con nosotros mismos. Incluso después de habernos arrepentido y después de pedir perdón, nos roba nuestra confianza en Dios. Por eso la culpa es algo que tenemos que sanar. Él te libera de esa condenación del pasado, de ese aborto que cometiste, de esa infidelidad, de esa traición que tú dices, nadie se dio cuenta, pero yo cargo con esto. Y hoy el Señor quiere, a través de su amor, que recuperes la confianza, siendo libre de toda culpa. La maravillosa noticia que nos llena de seguridad es que Dios es más grande que nuestro corazón y Él lo sabe todo. Es lo que dice 1 Juan 1, 3:20, dice. Se lo voy a volver a leer. Lo voy a leer desde el 19. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si ves, allá en nuestro corazón, donde sabemos lo que nos culpa, lo que nos daña, pero hoy el Señor entonces nos recuerda que Dios no nos condena, sino que nos acepta aún a pesar de nuestros fallos, de nuestras debilidades y de nuestras imperfecciones. De hecho, te promete que vas a recibir todo lo que le pidas. ¿Por qué? Porque ahora quieres obedecer su palabra, porque ahora quieres hacer lo que le agrada a Dios. ¿Qué significa entonces obedecer sus mandamientos y hacer lo que a Dios le agrada? Pues la respuesta es simple. Hacen falta dos cosas. La primera es creer en Jesús y la segunda es amarnos a nosotros mismos, pero amarnos unos a otros. Si hacemos esas dos cosas, podemos estar seguros de que vivimos en Él y que Él vive en nosotros. Miremos el versículo 24. 1 Juan, para los que recién están llegados, bienvenida Coco, gracias por estar ahí. Yesenia, Dios te bendiga, ella siempre mira el devocional después en diferido, pero hoy está aquí en vivo y gracias a todos ustedes en TikTok, pasamos los 200, vamos con los taps, llevamos 24.100, necesito llegar a 100.000, vamos, solo es tocar la pantalla. Por aquí Diana Silva dice, yo quiero acercarme más a Dios, estoy pasando por un mal momento en mi hogar, pero no sé cómo. Diana, ya empezaste, ya estás dando el paso estando aquí conectada, escuchando esta palabra, pero hoy el Señor te dice que son dos cosas. Número 1, cree en Jesús y número 2, ama, perdona, entrégale ese dolor al Señor y alábalo y deja que Él se glorifique. Vas a ver cómo las circunstancias van a cambiar, tal vez no hoy, no mañana, pero tu corazón se va a fortalecer en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos quién vive en nosotros? Si es el Espíritu Santo o es cualquier otro espíritu, el espíritu de la culpa, el espíritu del engaño, el espíritu de traición. ¿Cómo sabemos? Mire lo que dice otra vez 1 Juan, capítulo 4 y versículo 2. Ya les hablé extensamente de esto, pero se los voy a repetir. Dice de esta manera, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Así tú puedes reconocer el espíritu del mundo y el espíritu de Dios o el espíritu del engaño. Hemos de luchar en muchas batallas, seremos odiados por el mundo, es lo que dice aquí la palabra, y vendrán muchos falsos profetas, pero dice, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo. Dice el versículo 4, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Se los voy a leer de esta versión. 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabemos que para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado.
Qué poderosa es esta palabra que hoy nos lleva al arrepentimiento y que nos llama a una vida diferente. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias porque hoy puedo conocer tu presencia por medio de tu Espíritu, porque hoy puedo tener esa confianza delante de ti. Ayúdame a amar en la manera en que Jesús amó, a estar dispuesto a entregar también mi vida por los demás y amar no solamente de palabra. Angie también nos pide oración, ella está pasando por una situación muy difícil. Claro que sí, Angie, vamos a orar, que sea el Señor obrando en tu vida. Bueno, vamos a concluir este momento con oración, Lucerito. Claro que sí, vamos a orar por su hijo que está detenido. En el nombre de Jesús, Él está en la corte, que sea el Señor glorificándose en Él, claro que sí. Tantas situaciones con inmigración, pero bueno, yo sé que Dios está en control y que Él obra esos milagros sobrenaturales. Aquí las estoy escribiendo para pasarlas también a nuestro chat de oración. Claro que sí, vamos a orar, vamos a poner este momento en manos de Dios. Dani también pide oración, claro que sí, Daniela, vamos a unirnos por ellos. Por aquí alguien más dice, el esposo de Lucerito también está detenido, Señor. Nuestros lugares, que tú estés allí, Señor, cambiando. ¿Qué pasó acá? Se me metió una prédica aquí. A ver, ¿cómo? Bueno, para los que llegaron un poquito tarde al devocional, nunca es tarde. Hemos estado hablando de cómo leer la Biblia en un año. Hoy llegamos al día 337. Si ustedes van a su teléfono o a su iPad, descargan YouVersion o Holy Bible, buscan la Biblia en un año, ahí vamos a iniciar el 1 de enero otra vez a leer nuestra Biblia bien juiciosos, pero en Google, si ustedes se meten y buscan cómo tener confianza día 336 o día 337, les van a aparecer los versículos de hoy y ustedes pueden repasar. También yo les dejo aquí grabado, el único favor es que ustedes toquen la pantalla, que me regalen un me gusta, que lo compartan con alguien más. La última parte del devocional no se las voy a poder compartir, pero se las dejo. Está Daniel capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, y la conclusión tiene que ver con la confianza dada. El autor del devocional dice, me da mucho ánimo saber que Daniel no fue perfecto, porque cuando vamos leyendo a Daniel vemos que se cuidó, que no se contaminó con la comida del rey, que Dios lo libró a sus amigos, los libró del horno de fuego, que a él lo libró de los leones, que tenía visiones. Pero hubo un momento donde él comenzó a recibir unas visiones y Daniel no lograba tener las interpretaciones de esas visiones. Entonces en Daniel 9:20 dice, yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios y le confesé mi pecado y el de mi pueblo. En cuanto comencé a orar, fue dada una respuesta y esta fue, Daniel, eres muy amado por Dios. Otra versión dice, muy apreciado por Dios. Y en esa visión que él tuvo, pudo ver el cumplimiento, unas que fueron el cumplimiento inmediato, pero otro que se va a dar a largo plazo. Pero lo único que quiero mencionarles acá es que Daniel pudo tener esa confianza en Dios y venir y confesar su pecado, a pesar de que a lo largo de su vida se mantuvo fiel. Pero la conclusión es que la confianza y el amor van de la mano. Él pudo confiar en Dios confesando lo malo que había hecho. Como les dije al principio, la Biblia no esconde los defectos, ni los errores, ni los pecados de sus héroes. Los muestra y nos los deja ahí como un espejo para saber de la misericordia de Dios, pero también para que nosotros no volvamos a recurrir en esas mismas situaciones. Así que vamos a orar, vamos a dejar esta palabra en manos de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él permita que esta palabra se haga viva en medio de nosotros y que hoy sea un día sobrenatural. Gracias te damos, Señor, por este momento que tú nos das. Hoy necesitamos desesperadamente la presencia tuya, mi Jesús. Ayúdanos a disponer nuestra mente para comprender tu palabra, para humillarnos ante ti. Danos confianza en tu presencia. Te pedimos que tú toques nuestros labios y que nos des la capacidad de pronunciar tus palabras. Te pedimos que tú toques nuestro cuerpo y traigas sanidad a todo el que está enfermo emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Oramos, Señor, que nos des la confianza
confianza y la fortaleza para actuar en este día, que nos lleve, Señor, de tu mano y que te lleve, Señor, de nosotros esos miedos, esa ansiedad, esa tristeza, que hoy nos llenes con tu paz. Mira cuántas peticiones hay aquí en este chat, Dios, pero hoy tú nos recuerdas de tener confianza. ¿Cómo no perder la confianza cuando el panorama es tan desesperador, cuando pasan los días y como dice aquí Dani, siento más miedo, siento menos fe? Pero Señor, que en este momento tú la ayudes, tú la fortalezcas. Gracias por Coco, Señor, que hoy está aquí con nosotros. Bendícela, fortalécela, síguele abriendo puertas de bendición. A Esmar, a Yeya, Señor, bendícela, a Esther, a Dianita Romero, a Diana Hoyos, a Esther, a Sandrita Vargas, Señor, a Marcela, a Lisa, a Milangeli, a Gina, Señor, a todos los que están aquí. Quizá algunos se han tenido que desconectar por alguna razón, pero pasaron por este devocional, y yo te pido, Señor, que al menos un versículo, una frase, una palabra de la que hoy hemos hablado toque sus corazones y tú les hagas libres y tú les traigas paz y tú les traigas esa confianza nuevamente. Oramos por la residencia de Diana Cervantes, que se la prueben. Oramos por las hijas de Tania, oramos por nuestra hermana Pau, que tú la fortalezcas, que tú, Señor, la ayudes en cada circunstancia. Padre, que tu gloria se derrame, Señor, en Diana, Padre, en su matrimonio, que la ayudes. Mira, Angie, que está pasando por esa situación tan triste, por ese engaño. Ayúdala, Señor, dale tu paz, dale tu fortaleza para perdonar. Dale, Señor, la capacidad de poner límites y de hacer lo que ella tenga que hacer y las decisiones que tenga que tomar. Oramos por Lucerito, por su hijo que hoy va a tener corte, por su esposo que también está pendiente de esa corte. Ayúdalo, Señor. Tú sabes que no es fácil estar detenidos, así sea una hora, un día, un mes, una semana, un año, lo que sea. Es muy difícil estar privado de la libertad, estar en un lugar así, pero Señor, sobre todo esa zozobra de saber qué va a pasar. Padre, ayúdalos, fortalécelos a ellos y a todos nuestros hermanos de la comunidad que están pasando este momento tan difícil con inmigración. Oramos por el esposo de Fernanda, por Juan, que tiene varias semanas que no está durmiendo bien. Ayúdalo, Señor, reconfórtalo, dale fortaleza para seguir adelante. Oramos juntamente por Digna y en especial por su niña Karen, Señor, que toda esta familia te sienta, te pueda experimentar. Oramos, Señor, en este momento por Maggie, que pide por sus hijos para que vengan a tus caminos. Oramos por la hija de Ingrid, que tiene 12 años y ha estado con depresión. Libérala, Señor, rompe toda cadena, todo lo que no venga de ti, Señor, que se vaya, no solamente de la nena de Ingrid, sino de todos esos jovencitos que tienen tantas razones para estar bien, para estar sanos, pero que el enemigo viene y ataca sus mentes, que viene el bullying, que viene, Señor, de pronto esos problemas de autoimagen, de identidad, tantas cosas que pueden dañar el corazón de nuestros jovencitos. Guárdalos, Señor, líbralos, Padre Santo, y que tú les escondas, como dice aquí también Kidian. Oramos por Omar, el hijo de Pati Tapatía, Señor, que pasa por momentos de mucho enojo, de ira. Oramos por el corazoncito de Mariana, Señor, la hermanita de Yeya. Oramos, Señor, para que haya bendición en el trabajo de Lanchis. Padre, ponemos en tus manos a Dani. Mira, Padre, toda esta situación tan difícil que ella está atravesando. Mira esos momentos de duda. A veces ella se llena de fe, pero otra vez la angustia viene a tocar la puerta de su corazón. Guárdala, Señor, dale tu completa paz. Oramos por el trabajo de Lanchi. Oramos, Señor, por todas esas peticiones que están aquí. Oramos por Elsa, que la van a operar de un cáncer. Señor, glorifícate en la amiga de Ivonne. Oramos por todas las familias que están siendo separadas. Mira, Señor, que no es fácil. Cuando ya nos toca a nosotros, el corazón nos duele aún más. Por eso estamos aquí como una comunidad de fe, orando los unos por los otros, levantando nuestros brazos, recordándonos, Señor, que tus palabras son reales, que tus promesas son sí, son amén, que tú has dicho que todo pasará, aún el cielo, aún la tierra, pero que tu palabra no pasará, que
tú, Señor, nos has dicho, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Recordando que tú dices que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el que confía en Dios. Hoy, Señor, nos acogemos bajo la sombra de tus alas, bajo tu abrigo. Hoy alzamos nuestros ojos y recordamos que nuestro socorro viene de ti, que nuestra confianza está puesta en ti. Como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es: mi socorro viene de Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aun cuando tú duermes, cuando tú descansas, el Señor pelea por ti. Él pelea tus batallas. Solamente alábalo, solamente adóralo. En este momento, Dios, ponemos al tío de Tatiana también en tus manos, que tú lo protejas, que tú aclares su mente, que tú lo libres, Señor, y que en ese lugar donde él se encuentra tenga la mejor atención hospitalaria, y que ellos, Señor, como familia puedan testificar, que toda la familia Morales allá en Bogotá, Colombia, se levante para ver, Señor, tu poder, que ellos puedan ver, Señor, cómo tú los acompañas, cómo mandas ángeles alrededor de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, por cada persona que hoy se pudo conectar. Yo oro que tú les renueves las fuerzas para su trabajo, que tú cambies esa visión y que todos podamos volver a confiar en ti. En el Salmo 137, al principio vimos cómo el pueblo estaba en Babilonia y no podían cantar porque estaban allá en una situación tan difícil, estaban deportados, estaban en una situación de dolor y colgaron sus arpas y ya no podían cantar. Pero tú, Señor, nos devuelves el gozo, y yo bendigo a todos los que están hoy aquí, que tú les devuelvas ese gozo, que los libres de toda acechanza del mal, que los protejas cuando vayan conduciendo en el freeway, en el feeder, líbralos de accidentes graves en esta época donde todos nos desplazamos, vamos de viaje, algunos por tierra, otros en avión, en barco, donde sea que ellos vayan, que tú los libres de accidentes, que los guardes, Señor, de involucrarse en problemas. Señor, dales tu paz, shalom, que no se metan en deudas, que no se metan en problemas, en cosas que no tienen que estar, sino que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos protejas, que hoy sea un día de paz, que a donde vayamos tú vayas primero, abriendo caminos, que nos des una sonrisa, que nos des una fortaleza, Señor, para que donde haya odio llevemos amor, que donde haya oscuridad llevemos luz, y que reflejemos, Dios, que hemos pasado todo este tiempo leyendo la Biblia, que hemos pasado todo este tiempo orando, que si alguien se conectó triste, se vaya gozoso, se vaya con una sonrisa, que si alguien estaba triste por un duelo de divorcio, un duelo económico, un duelo por la pérdida de un ser querido, por la muerte de alguien, Señor, que hoy pueda terminar con paz, y que hoy pueda decir: Jesucristo está conmigo y mis fuerzas han sido renovadas. Llena, Señor, cada corazón, y que hoy tu bendición se traduzca en bendición espiritual, también bendición económica para los que necesitan pagar deudas, para los que necesitan pagar el bill del agua, de la luz, del teléfono, y que hoy no tienen los recursos. Que tú seas Jehová Jireh, su proveedor. Tu palabra dice: danos el pan de cada día, que el pan de cada día esté sobre la mesa de todos los que hoy lo necesitan. Manifiesta tu presencia, Señor, y que terminemos este 2025 de tu mano e iniciemos un nuevo año creyéndote a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. La gloria sea para Dios. Mil gracias a todos por haberse conectado, por haberse quedado hasta el final de este devocional. Yo se los dejo grabado, les dejo el resumen. Ustedes lo único que tienen que hacer es comentar cualquier cosita, compartirlo, darle me gusta, guardarlo, mandárselo a alguien que hoy necesite recuperar su confianza en el Señor. Los amo en Cristo Jesús, les mando un abrazo grandototote y que el Señor vaya con ustedes. Feliz día.